Entonces ya le da más brega crecer espiritualmente y orar por los demás. Yo le aconsejo, a donde quiera que usted vaya, crea que todo el mundo lo quiere y le va a ir mejor, le va a ir mucho mejor. Así que yo vine por eso, porque me han dicho que me quieren aquí y yo sé que es verdad. Y quiero decirle que yo también les quiero mucho a ustedes. Aunque me gusta predicar, en realidad en esta iglesia es mucho mejor estar sentado que predicando, porque estas sillas son las mejores que yo he encontrado en toda Interamérica. Sentarse aquí realmente es una experiencia casi religiosa, como dice el himno del hermano aquel. Hermanos, fíjense lo que pasa. Mi presencia aquí coincide con que hoy es día, ¿qué? Hoy es día 10, ¿no? 10. Hace 2 días, el día 8, en Interamérica, y si hay aquí algún amigo o amiga que nos visita, cuando decimos en la Iglesia Adventista en Interamérica, estamos diciendo una región del mundo donde la Iglesia Adventista está organizada, a la cual nosotros pertenecemos, que incluye todas las islas del Caribe, como la nuestra, también todo Centroamérica, hasta México allá en el norte y un poco de Sudamérica, Colombia, Venezuela. Toda esa región, desde hace 2 días, el día 8, comenzamos a dedicar 10 días, hasta el próximo sábado 18, estamos dedicando estos 10 días al tema de la oración. Queremos en estos días hablar de la oración, estudiar sobre la oración y más que todo queremos orar. No es un programa solo para practicarlo en la iglesia, sino para que lo practiquen los adventistas a donde quiera que vayan en estos 10 días. Es decir, esto se espera que nosotros oremos en nuestras casas estos 10 días en forma especial. Donde usted trabaja, ore allí. Ore por la gente que trabaja ahí, ore por sus compañeros, por sus jefes, por todo, ore. Por la empresa, a usted le conviene que a la empresa le vaya bien. Y ore en la escuela, si usted lo que hace es estudiar. Son 10 días para que nosotros dediquemos. Por supuesto, orar 10 días no tiene nada especial, no es que eso genera ningún poder, hay que orar todos los días. Pero estamos dedicando estos 10 días para enfatizar ese tema. Y yo me puse muy contento de que, aunque vengo para un montón de reuniones que tienen que ver con alguna cosa específica, esta noche por lo menos yo podía venir aquí a la iglesia y voy a estar en otras y voy a aprovechar para enfatizar este tema tan importante, la oración. Especialmente en un culto como este, que tiene que ver con, que es organizado por los jóvenes de la iglesia. Es importante, muy importante que nuestros muchachos entiendan la importancia de la oración, aprendan a orar y desarrollen ese hábito. Como padres también debemos ser bien intencionales en enseñarle a nuestros hijos el valor de la oración, hablarles de eso, contarles experiencias acerca de la oración y orar con ellos. He notado que muchas de las cosas que le podemos enseñar a nuestros hijos se las podemos enseñar a través de la oración, cuando oramos con ellos. Hay cosas que yo le quiero decir a mi hijo y entonces lo que hago es que voy y oro con ellos ahí, o con él en el cuarto, y mientras oro le pido eso al Señor delante de él y ya él sabe que se la estoy diciendo. Es una manera de involucrar la oración con la vida cotidiana de nosotros, muy importante. Y por eso yo quisiera esta noche, si ustedes me lo permiten, por supuesto, que tengamos como una especie de conversación sobre la oración y que tengamos también algunos momentos para orar. Yo quiero decirle que en mi experiencia como miembro de la iglesia y como pastor de la iglesia, puedo decir que uno de los favores más grandes que la iglesia puede hacerle a sus miembros es enseñarles a orar. Y orar por ellos, por supuesto. Es una bendición muy grande ser parte de una iglesia de oración. Hay iglesias donde se ora,
Es decir, bueno, hay un culto, te tiene una oración, se ora porque hay que orar, pero no significa que son iglesias de oración. Hay iglesias que tienen un ministerio de oración. Entonces ahí ya tienen ciertos programas, desarrollan ciertas actividades de oración. La oración es importante y todo eso. Pero hay iglesias de oración. Esas no es que tienen un ministerio, sino que todo lo que hacen, lo hacen en el ambiente de la oración. Y eso es maravilloso. Y yo quiero animar a la iglesia de Piantini a ser, y si lo es, a mantenerse siendo una iglesia de oración. Y voy a explicar por qué es tan importante que nosotros aprendamos a orar. ¿Cuánto valor tiene la oración? ¿Cuál es el plan que Dios tiene con la oración para que nosotros practiquemos eso? Yo podría comenzar diciendo de plano que usted puede ser adventista sin orar. De hecho, lamentablemente, hay adventistas que no tienen una vida de oración. Usted puede ser adventista sin orar y tenga la seguridad, no lo van a sacar de aquí. Es más, le voy a decir algo, hasta cuando una vez lo pueden nombrar de dirigente. Porque se puede ser adventista sin orar. Ahora, ustedes saben una cosa, no existe tal cosa como un cristiano que no ora. Eso no existe. Es decir, si una persona sabe que no tiene vida de oración, que no ora, no tiene que ir a preguntárselo a nadie, debe saber que no está viviendo una experiencia de cristianismo. Porque vamos a ver algunas cosas de por qué es imposible ser cristiano sin orar. Es imposible. Yo tengo la impresión de que nosotros los pastores, comenzando por nosotros los pastores y siguiendo por los ancianos y dirigentes de la iglesia, tendemos a subestimar el tema de la oración. Cuando digo subestimarlo me refiero al hecho de que como que damos por sentado que todo el mundo entiende la oración, sabe orar. Y eso en realidad no corresponde a la realidad muchas veces. No hay en la iglesia alguien que diga que orar es malo. Todo el mundo cree que orar es bueno. Y todo el mundo cree que debemos orar. Sin embargo, no todo el mundo ora. Deberíamos averiguar por qué. Porque si la oración en el entendimiento de todo es algo bueno, ¿por qué no oramos? De hecho, Elena White tiene una declaración que dice que los ángeles se asombran de ver lo poco que nosotros oramos. Porque el deleite de los ángeles es pasarse todo el tiempo en la presencia del Señor, alabándolo y diciendo santo, santo. Y ellos que saben que el Padre está dispuesto a escucharnos y a darnos sus bendiciones, dice la sierva del Señor, que se asombran de ver que nosotros casi no usamos ese recurso. Pero quiero decirle, por lo menos en lo personal yo he llegado a la conclusión de que la oración es el recurso más poderoso que tenemos nosotros como cristianos. Usted sabe, Dios tiene varias formas en que puede comunicarse con nosotros, que Él puede hablarnos. Por supuesto, que le escuchemos va a depender de cuán despierto estén nuestros sentidos, espiritualmente hablando, pero Dios se comunica con nosotros, por ejemplo, a través de la naturaleza. La Biblia dice que los cielos hablan, ¿no? Los cielos hablan. ¿Y qué cuentan? La gloria de Dios. El firmamento habla. ¿Qué anuncia? Las obras de sus manos. Eso está ahí. Eso es un mensaje que está ahí. Ahora, hay gente que ve la naturaleza y no ve a Dios. Pero Dios está hablando en ella, ¿no? Dios también usa las circunstancias de tu vida para hablarte. Debido a que Dios nos creó con la capacidad de razonar, Él entiende, Él espera que nosotros evaluemos lo que nos ocurre y saquemos conclusiones que nos ayuden a entender cómo es Él. Así que Dios se comunica a través
de la circunstancia. Y eso es muy importante porque nosotros vivimos experimentando circunstancias constantemente. Usted, de hecho, puede entender más a Dios mirando las circunstancias que incluso leyendo la Biblia, porque nadie lee la Biblia 24 horas al día, pero constantemente usted está teniendo experiencias, buenas o malas, y a través de ellas Dios quiere comunicarse con nosotros. Pablo decía, a los que aman a Dios, todo lo que le ocurre, era lo que le estaba diciendo, toda circunstancia de su vida está diseñada para que le contribuya a su bien espiritual. Pero hay personas que en lugar de crecer en Cristo, lo que hacen es envejecer en Cristo. Porque les pasan las mismas cosas todo el tiempo y siempre siguen reaccionando igual. Porque tienen 1000 años leyendo la Biblia, marcando textos, oyendo sermones y cada vez son más enojados, cada vez son más impacientes. Pero Dios espera que aprendamos de las cosas que nos ocurren, buenas y malas. Por supuesto, la mayor revelación de Dios fue el Señor Jesucristo. Él se reveló a través de Cristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ya vio a Dios. Así que cuando usted quiera saber cómo es Dios, vaya y mire la vida de Cristo. Escuche lo que Él dijo. Fíjese en cómo vivió y usted tendrá un cuadro exacto, adecuado de Dios. Y ahí está la Biblia, la carta directa de Dios a nosotros. Dios tiene medios para comunicarse con nosotros, varios. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los medios que tenemos nosotros si queremos comunicarnos con Dios? Si necesitamos hablar con Dios o decirle algo a Dios o expresarle un sentimiento o pedirle alguna cosa a Dios. No sé si usted sabe, pero nosotros solamente tenemos una forma de comunicarnos con Dios. Se llama la oración. Así que como usted puede ver, la oración no es un asunto que está ahí para cuando a mí se me ocurra que lo necesito. Elena de White está correcta cuando dice que la oración es esencial. Esencial quiere decir algo sin lo cual no se puede vivir. El aire es esencial, la respiración, el alimento, no se puede vivir sin eso. Espiritualmente hablando, la oración es esencial. Y yo les pido que pongan atención en ese detalle que ella dijo, porque ella dice que uno de los grandes engaños de Satanás hoy día en la iglesia es hacernos creer que la oración no es esencial. Es decir, Satanás nunca te va a decir no ore, él no es tonto. Satanás nunca te va a decir que la oración es mala, él es el diablo. Pero él te va a hacer creer que eso no es un asunto tampoco que hay que volverse loco. Eso no es un asunto tampoco que si tú no lo haces te va a pasar algo. Es decir, tranquilo, está bien, la oración es buena, pero eso está ahí, si tú lo necesitas lo usas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ha tenido Satanás éxito en su plan de hacerle creer a mucha gente en la iglesia y a muchas iglesias que la oración no es algo esencial? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque muchas personas han terminado asociando la oración con momentos de desesperación. Es algo que entristece porque nunca fue el plan de Dios ese. Pero hay iglesias que miran la oración como ese recurso que tenemos en un lugar de ahí, que lo sacamos cuando hay un problema o una crisis en la iglesia o en la vida de algún hermano. No hay nada de malo en orar cuando hay problemas, De hecho, imagínense si que cuando tengamos problemas no pudiéramos orar, pero nuestro Dios es tan bueno que nos dejó la oración, ¿verdad? Pero yo les quiero decir una cosa. El que está apurado ora, aunque no sea cristiano. No hay que estar en una iglesia metido para orar cuando usted está apurado. Porque mire, cuando está temblando la tierra, hasta los que no creen en Dios me han dicho que se dan en el pecho y piden misericordia. O sea, yo les pregunto a ustedes, alguien que se va a caer
alguien que se ha sentado y se va a caer, usted tiene que decirle que trate de agarrarse. No, el que se va a caer, tenga la seguridad que él va a tirar la mano, el brazo, aunque sea al aire, tratando de agarrarse. ¿Por qué? Porque se va a caer. Si alguien no está respirando, se está ahogando, usted no tiene que decirle al que se está ahogando, trata de respirar, pues eso es lo que él quiere hacer. Y eso es lo que él va a tratar de hacer. El que se está ahogando se ahoga tratando de respirar, porque está apurado. Así que el que está apurado ora por reflejo. Ora aunque no crea que hay alguien allá arriba oyendo. Ora aunque no sepa quién le está orando, pero ora porque está apurado. De hecho, probablemente aquí sentados o parados hay personas que comenzaron su relación con Dios con una oración que hicieron en un momento de apuro. Problema de salud. No estaban en eso, pero se vieron apurados en un momento de salud y clamaron a Dios. No estaban en eso de buscar a Dios, pero el matrimonio se le iba a desbaratar y clamaron a Dios. O un hijo estaba a punto de írsele por la boca y clamaron a Dios. Y nuestro Dios es tan lindo, tan bueno, que cuando las personas vienen a Él apurado en oración, Él siempre los recibe. Aun cuando esa persona se haya pasado el resto de su vida ignorando a Dios. Nuestro Dios es tan lindo que Él dice, al que a mí viene, yo no le ando preguntando, ¿y tú qué? Yo no sé si usted es así, yo no soy así. Si usted me ignora el año entero y después viene en diciembre a buscarme, yo no, a mí no. Usted vaya allá donde usted siempre va. Porque los seres humanos no nos gusta que nos ignoren y que después nos estén buscando cuando andan apurados. Pero nuestro Dios no es así. Si nuestro Dios fuera así, ninguno de nosotros estuviera acá. Porque todos, en algún momento todos hemos estado apurados y hemos ido para buscarle. Así que no tiene nada de mal orar cuando estamos en crisis, pero una cosa sí debemos decirle a la iglesia. Si usted solo se acostumbra a orar cuando hay una crisis, usted debe saber que usted no va a crecer mucho espiritualmente, por una razón. Nadie vive experimentando crisis a cada rato. Por eso se llama crisis, porque ocurren de vez en cuando. Si una cosa pasa todos los días no es una crisis. Eso no es una crisis. Entonces, si alguien cree que la oración es una cosa que está ahí para cuando hay crisis, Satanás lo engañó. El plan de Dios con la oración, y miren lo que dice Elena White, que eso es un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque la oración es esencial para nosotros. ¿Y por qué es esencial? Porque es el medio, escuchen bien, el único medio que Dios ha dejado para que nos mantengamos conectados con Él. ¿Y por qué hay que conectarse con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a dar estas razones que da ella. Porque Él es la fuente, escuche bien, la fuente del poder, la fuente de la sabiduría, la fuente del amor. ¿Usted necesita esas cosas? Esas cosas están en Dios. Y la forma de recibirla de Él es conectándonos a través de la oración. Así que la oración no es que vamos a hacer 10 días ahora, no, que 15 días. No, es que eso no es. Eso es parte de los síntomas que yo veo que el enemigo nos ha engañado con la oración. Hemos terminado haciendo de la oración un evento. Pero el plan de Dios nunca fue que la oración fuera eventual, sino habitual. Cuando usted va a la Biblia, el énfasis de la Biblia, cuando habla de oración, jóvenes que están aquí, el énfasis de la Biblia es perseverancia, permanencia, constancia. Hay personas que creen que el problema es si tú oras de rodilla o de pie, con los ojos abiertos, cerrados. Esas cosas tienen su importancia y su lugar, pero no es la esencia de la oración. Cuando Dios habla de oración, lo que más le importa a Dios es que sus hijos oren siempre. Pablo dijo, sean constantes en la oración. Pablo dijo, orad
sin cesar. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo usted entra en tentación? ¿Cuándo puede usted entrar en tentación? ¿Ciertos días del año nada más? Todo el tiempo podemos entrar en tentación. Y si Jesús dice, oren para que no entren en tentación, ¿cómo está Él pintando la oración para nosotros? Como un asunto que tiene que ser permanente. Le vuelvo a decir, usted puede estar en una iglesia sin orar, pero no se puede ser cristiano sin orar. Porque el que no ora, inevitablemente va a caer en la tentación. Fíjese que Jesús no dijo, oren para que no le llegue la tentación. No fue eso lo que dijo. Sea que usted ore o no ore, la tentación le va a llegar. Jesús le dijo, oren para que no caigan en la tentación. Por lo tanto, el que no ora, como quiera le llega la tentación, pero va a caer porque el poder de Dios no estará ahí para asistirle. Nosotros necesitamos retomar el tema de la oración y enseñar a todos lo que eso significa, el plan que Dios tiene, y asegurarnos de que en la iglesia todo el mundo sabe orar y entiende los beneficios de eso. ¿Ustedes saben qué es lo que pasó el día que usted se hizo cristiano? El día que usted aceptó a Cristo como Salvador personal. No sé si usted lo sabe, pero usted se metió en un serio problema. Porque usted se hizo leal a Cristo en un mundo donde Cristo no manda en la mayoría de la gente. Aquí quien controla la mayoría de la gente es Satanás. Entonces, declararse leal a Cristo en este mundo significa que usted va a tener el ataque ¿de quién? De Satanás y de todo su ejército. Ninguno de nosotros puede soportar los ataques de Satanás por nosotros mismos. Pero la Biblia dice que ya Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando una persona acepta a Cristo, Satanás no puede tocar a esa persona porque le pertenece a Cristo. Y Satanás sabe lo que le pasa cuando se mete con Cristo. No hay una sola vez que haya salido bien. Siempre Cristo lo ha derrotado. Y ya en la cruz lo expuso públicamente, dice Pablo. Lo humilló. Eso fue una pela delante de todo el mundo ahí ya. Lo humilló. Entonces cuando tú eres de Cristo, no hay problema. Entonces, ahora, usted dirá, pero es que yo no veo a Cristo físicamente. El que está con nosotros es el Espíritu Santo. Pero tú no estás solo. Tú no estás sola nunca. ¿Por qué? Porque aunque Satanás te ataque y te tiente, Dios te dejó un recurso que donde quiera que tú estés y en el momento en que sea, si tú enfrentas un problema con el enemigo, tú lo llamas y él viene inmediatamente. ¿Cuál es ese recurso? ¿A qué distancia está Dios de ti entonces? Siempre, siempre, siempre Dios está a la distancia de una oración. ¿Cuán lejos está Dios? A la distancia de una oración. ¿Cuán cerca está Dios del que ora? Está ahí. ¿Y el que no ora qué? ¿Por qué la oración me gusta? Porque mire, usted no puede llevar la Biblia a todos los sitios. Usted no puede leer la Biblia en todos los lugares ni los momentos. Por lo menos cuando se está bañando usted no puede leer la Biblia ahí abajo de la ducha, ¿verdad? Pero usted puede orar debajo de la ducha. Si aquí apagan todas las luces no podemos leer la Biblia, pero si apagan todas las luces todavía podemos orar. Usted puede ir en la calle más llena de ruido y de gente y ahí puede elevar una oración. Usted puede estar metido en un hueco, en una cueva que lo metieron, en un sitio sin nada, sin libros, sin nada. Y ahí usted puede elevar una oración. O sea, Dios diseñó un asunto que sus hijos nunca están solos. A usted lo pueden tirar a un horno de fuego calentado 7 veces más. Y de ahí usted puede orar y el Señor llega y lo salva del horno de fuego. La oración maravillosa. Un recurso maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante orar? 2 razones le voy a dar. Es importante orar. Es necesario orar. Número 1, porque todos los escritores bíblicos que usted pueda consultar, todos, sin dudarlo, declaran que Dios siempre escucha las oraciones.
¿Por qué es importante orar? Porque Dios se ha comprometido a escuchar las oraciones de nosotros. Y yo digo esto porque con el tiempo he descubierto que hay personas en nuestra iglesia que creen que Dios no escucha sus oraciones. Una vez me acuerdo de un hermano que yo era pastor, estaba pasando por una situación y hablábamos y él me decía, pastor, estoy convencido que Dios no me escucha, ni a mí ni a mi familia. Hemos orado, como usted no se imagina, mi esposa y yo, pero ya yo he tenido que hacer lo que yo puedo, porque ya yo creo que el Señor no me escucha. Eso es triste, muy triste. Porque una persona que crea que Dios no lo escucha, está solo en este mundo. Está a merced del enemigo. Y es triste también porque si hay un mensaje que Dios se ha ocupado de darnos en su palabra, es que Él escucha nuestras oraciones. Yo no sé si usted puede captar eso, pero usted, ¿qué le parece eso de que Dios escucha las oraciones suyas? De gente como nosotros. Que Dios se detiene de que a oír lo que usted dice. ¿Cómo le parece eso? ¿No le parece? ¿Usted se atrevería a salir aquí ahora mismo hacia el Palacio Nacional mañana o el lunes para ir a hablar con el presidente de la República? ¿Usted se atrevería a ir? ¿Por qué usted no iría? Yo le voy a decir por qué yo no iría. Porque yo creo que él no me va a escuchar. Hay una tendencia en nosotros los humanos a pensar que la gente más importante no escucha a la menos importante. Usted no debe permitir que eso condicione la forma en que usted se relaciona con Dios. Escuche bien. Dios escucha las oraciones de personas como nosotros. Porque la oración es un regalo que Dios le ha dado a sus hijos precisamente para que se mantengan comunicados con Él. ¿Cómo Dios va a inventarse la oración y después no la va a escuchar? Eso no tiene sentido. O sea, Dios sabe que sus hijos viven aquí en un campo de guerra. Dios sabe que sus hijos viven rodeados de un enemigo. Dios sabe que sus hijos son débiles y caen fácil. Entonces le dijo, mis hijos, yo estoy pendiente, ahí tienen la oración. Cualquier cosita me llaman, que yo resuelvo. Entonces, si usted ora, ¿qué va a pasar? Dios va a escuchar. Ahora, escuche bien. Lo que Dios escucha es la oración. Porque hay gente que habla mucho, pero no significa que está orando. Hay personas que creen que Dios escucha las críticas. No hay un texto que diga eso. Hay personas que creen que Dios escucha las opiniones. Usted se puede pasar la vida entera dando opiniones. Dios en ningún texto de la Biblia dice, yo estoy pendiente de la opinión de ustedes. De hecho, Dios no necesita nuestras opiniones. Imagínense. Dice la Biblia, ¿quién puede corregir a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios lo que Él va a pensar? ¿Qué opinión? ¿Qué digamos nosotros le puede importar a Dios? Dígame a ver, por ejemplo. Hay una sola cosa que Dios se ha comprometido a escuchar, no importa quién lo haga, y eso es la oración. Si usted quiere que Dios lo escuche, ore. Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué significa que nos va a responder? Para que nos responda primero tiene que escucharnos. En Crónicas, segunda de Crónicas 7:25, si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla, mi rostro busca en oración, atento a mi voz, ¿yo qué? Oiré. Vaya a la Biblia, usted va a ver, todos los escritores bíblicos creían que Dios oía las oraciones. Lo creían. Por eso las oraciones en la Biblia son muy distintas a veces al tipo de oraciones que escuchamos hoy día en la iglesia. Muchas oraciones en la iglesia hoy día parecen más poemas que le decimos a Dios que realmente comunicación. De hecho, he conocido personas en la iglesia que no oran porque ellos dicen, pastor, es que yo no sé qué decir.
¿Saben por qué hay personas que piensan que no deben orar porque no saben qué decir? Déjenme decirle aquí con toda franqueza. No pocos adventistas se hacen adventistas después de haber estado en otros ambientes religiosos. Si usted, por ejemplo, pasó un buen tiempo, digamos, en la Iglesia Católica, usted va a estar de acuerdo conmigo que esa iglesia enseña a sus miembros a rezar. No hay nada de malo en rezar, pero hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es aprenderse de memoria una oración que alguien escribió y repetirla. Ustedes, por ejemplo, saben que en esa iglesia una de las oraciones que más se repite es la del Padre Nuestro. Esa oración, ¿quién la hizo? Jesús. No la aprendemos y entonces le dicen, repita 100 veces el Padre Nuestro y eso. La persona no está comunicando ningún sentimiento cuando repite el Padre Nuestro. La persona no está diciendo algo que piensa o siente, está repitiendo algo que aprendió. Repito, no tiene nada de malo eso. Pero sí debe estar claro en que eso no es orar. De hecho, la misma iglesia enseña oraciones que son muy lindas. Algunas dirigidas a Dios, otras dirigidas a los santos y esas cosas. Pero si usted aprende a rezar, usted descubre que lo que usted dice rezando es muy bonito, porque está hecho por gente que sabe. Entonces, cuando usted quiere orar, si no le sale algo así tan bonito, usted dice, pues yo no sé orar. Yo no sé orar porque yo no sé decir cosas así bonitas para Dios. Pero aquí es donde hay una enseñanza para nosotros. La oración no es una especie de monólogo donde nosotros tenemos que buscar las palabras más bonitas para decírselas a Dios. La oración no es un momento donde tú le haces un poema a Dios, o le recita a Dios, o le dices cosas lindas a Dios. La oración, más que un monólogo, es un diálogo. Fíjate cómo dice el Señor en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y fíjate lo que Él dice, clama, no declama. Clama. Clama quiere decir, di lo que tú necesites, grita, pide lo que sea, exprésate, desahógate, habla conmigo. Eso es lo que está diciendo el Señor, que yo te voy a responder. Hay una cosa que debemos enseñar, Pastor Geraldo, a los miembros de nuestra iglesia. Yo lo digo porque por mucho tiempo yo pensé que orar era hablar con Dios. Y entonces yo cuando iba a orar, pues hablaba con Dios. Pero nunca me paraba de hablar. Y cuando yo terminaba de hablar, según yo, se terminó la oración. Pero bíblicamente hablando, la oración no es solo que tú le hables a Dios. La oración es también que Dios te hable a ti. Así que cuando tú oras, debes dedicar tiempo para hablar con Dios y después callarte y escuchar lo que Dios tiene para decirte. Clama a mí y yo te responderé. De hecho, lo que Dios nos quiere decir es más importante que lo que nosotros le queremos decir a Él. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a decir ya Él lo sabe antes de que tú lo pienses. Pero lo que Él te va a contestar, tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque el texto dice, te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú, ¿qué? No conoces. Algunos de nosotros no crecemos más espiritualmente porque no nos callamos y dejamos que Dios hable. A veces nos juntamos con una comisión en la iglesia buscando la mejor idea. Como no paramos de hablar, Dios que tiene todas las ideas no nos la puede dar. Él está hablando y nosotros no lo escuchamos por estar hablando. ¿Saben cuál es el mejor plan que una iglesia puede hacer? Callarse y escuchar la voz de Dios. Orar, buscando la voluntad de Dios. Pedirle y decirle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Explícanos, dinos, muéstranos. Dios escucha la oración. Y Dios responde la oración. Esa es la otra razón por la que hay que orar. Ore siempre, porque Dios siempre responde la oración.
Fíjese bien, yo no dije que Dios siempre las responde como tú quieres, pero Él siempre las responde, siempre. Si lo que tú pides no es correcto, Él te dice no. Pero la contestó, ¿sí o no? Si lo que tú pides no es el tiempo para eso, Él te dice, aguántate. Pero te la contestó. Lo que pasa es que hay gente que entiende que responder la oración es cuando Dios le da lo que pide. Y Dios es tan bueno que muchas veces ni caso nos hace. ¿Ustedes se imaginan cómo sería nuestra vida si Dios nos diera todo lo que le pedimos? Si Dios cumpliera todos nuestros deseos. Imagínense si Dios cumpliera todos tus deseos y los míos. De vez en cuando se cayera uno muerto en el culto y no supiéramos por qué. Bueno, que el Señor está cumpliendo el deseo del otro que está allá. Pero nuestro Dios es tan bueno que no siempre nos hace caso. Yo le doy gracias a Dios que no me hace caso, siempre. Y por eso Jesús nos enseñó siempre a orar, pero que no se haga. Después que usted pide y pide, diga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la misma Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Después que usted termine de pedir lo que va a pedir, sepa que usted no sabe pedir. Y por eso el Espíritu Santo tiene que tomar la oración y llevarla a Él delante del Padre. Porque el Espíritu es el que conoce la mente de Dios. Y por eso cuando el Espíritu lleva una oración, ya la lleva de acuerdo con la mente de Dios. La oración no es una actividad religiosa. No pasa nada porque tú te pongas a orar 1000 días a las 5 de la mañana. Es bueno hacerlo, pero en eso no es que esté el poder. O porque ore a las 12 del día o a las 12 de la noche. O sea, eso no es una actividad. La oración es una relación con Dios. Relación. Es decir, miren esto, hermano. Dios no necesita que tú ores. Dios no necesita que tú ores. Quien necesita orar eres tú y soy yo. ¿Por qué? Porque la oración no intenta bajar a Dios a donde estamos nosotros. Eso nunca va a pasar. La oración lo que intenta es elevarnos a nosotros a donde está Dios. ¿Quién necesita orar entonces? Como dice el himno, soy yo, Señor, el que necesita orar. Porque soy yo el que tengo que elevarme. ¿Cómo usted le va a decir al que ya se elevó, bájate? Porque yo, es como que el que está gordo y como no puede rebar, dice, ojalá que todos se pongan gordos como yo. No, no puede decirle a Dios, baja donde yo estoy. Es, llévame a donde tú estás. Entonces, no tiene sentido usar la oración para comenzar a decirle a Dios que haga un montón de cosas que yo quiero que Él haga. En realidad, la oración debemos usarla para orar por cosas que son la voluntad de Dios. ¿Saben por qué es bueno orar? Porque la oración nos alinea con la voluntad de Dios. Es prácticamente imposible orar por cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. No tiene sentido eso. Usted nunca va a orarle a Dios. Usted puede tenerle rencor a alguien, puede desearle un mal a alguien, pero yo no creo que tenga el valor de arrodillarse y decirle, Señor, que le caiga un rayo. Porque usted sabe que esas cosas no se piden en oración. Cuando alguien se arrodilla a orar es porque está dispuesto a hacer las cosas como Dios quiere. Anda buscando a Dios. Por eso es importante orar, porque la gente que ora está tratando de buscar a Dios. Por lo tanto, el que no tiene una vida de oración está viviendo de acuerdo a su habilidad. Dios contesta las oraciones. Y como Dios la contesta, entonces la oración cambia las cosas para gloria de Dios. Hay gente que quiere que hay cosas, que algunas cosas cambien en la iglesia. Y entonces a veces tratan de forzar para producir esos cambios. La obra de Dios no funciona así. No es con fuerza ni con ejército. Es con mi espíritu.
Y el Espíritu, vaya a la Biblia, cada vez que se derramó sobre el pueblo de Dios, vino en respuesta a la oración. ¿Usted quiere ver cambio en la iglesia? Ore por la iglesia. ¿Quiere ver cambio en su vida? Ore por eso. En su familia, ore. En su trabajo, ore. En su salud, ore. La oración desata el poder de Dios en nuestros hogares, en la casa, en la familia, en nuestra vida. Yo tengo una declaración de Elena de White que está en el libro Conflicto de los Siglos, la página 580, y miren lo que dice. Es parte del plan de Dios. ¿Parte del plan de quién? De Dios. Parte del plan de Dios. Plan de Dios, usted no va a cambiar eso. Concedernos, en respuesta a la oración de fe, asuntos que no nos concedería si no se los pidiéramos así. Así como en oración, exacto, en oración. Concédanme explicar un instante esto. ¿Qué es lo que está diciendo la sierva del Señor? Escuchen bien. Dios que nos ama, Dios que nos quiere salvar, tiene un plan para eso. Parte del plan de Dios es este. Ok, Dios nos dice, miren hijos, hay cosas que ustedes no tienen que orar para que yo se las dé. Yo se las voy a dar aunque no me la pidan. Por ejemplo, usted no tiene que orar para que salga el sol. El sol sale todos los días, aunque usted no ore sobre buenos y malos. Imagínese que el sol solo saliera cuando usted ora. Tal vez hubieran algunos días oscuros. Usted no tiene que orar para que llueva. Dios manda la lluvia sobre buenos y malos. Hay cosas que Dios te las da aunque tú no se las pidas. Ahora, escucha bien. El mismo que da esas cosas sin pedírselas, en su plan también Él tiene algunas cosas, bendiciones que Él tiene, que Él dijo, solo se las doy al que me la pida en oración. ¿Por qué Dios hace eso? Para ayudarnos a nosotros. ¿En qué sentido? Dios sabe que si Él nos diera las cosas sin que se las tuviéramos que pedir, ni viniéramos a la iglesia, ni fuéramos convertidos. ¿Para qué? Si ya Dios me manda todo lo que yo necesito, ¿qué hago yo aquí metido? Entonces Dios nos conoce. Dios sabe que hasta así arruinado como andamos, nos da muchísima brega pedirle las cosas y buscar la ayuda. Entonces Él mismo dijo, yo a esto tengo que ayudarlo, porque si le doy todo así sin pedírselo, terminan creyendo que son ellos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a guardar algunas cosas para enseñarles que me las tienen que pedir. No porque no los amo y se las quiero dar, sino para que sepan de dónde es que viene la ayuda que ellos reciben. De quién ellos dependen. Y nunca se olviden que yo soy su Dios, que le da lo que ellos necesitan. Usted ha ido en tiempo de mango a comer mango a un campo y llega a una mata que hay tantos mangos buenos, sanitos y bonitos, que la mata está llena, pero también en el suelo usted llegó y hay un montón de mangos. Usted lo que quiere comer mangos, pregunto, mientras haya mangos buenos y sanos en el piso, ¿usted se pone a subirse en la mata? ¿A tirar piedra a la mata? ¿De dónde agarra usted? Usted agarra de ahí mismo. Tengo entendido que a la mayoría nos gustan los mangos bajitos, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero usted quiere mango. Ahora, en el momento en que se acaban los mangos del piso, automáticamente, ¿qué ocurre? Automáticamente el cuello suyo hace ¿qué? Ese es el plan de Dios. Dios dice, yo le doy, se lo doy hasta ahí mismo en el suelo. Pero quiero que de vez en cuando suban el cuello y se den cuenta que lo que estaba en el suelo cayó de arriba. Que no fue que eso salió de casualidad, que todo viene de arriba. Entonces por eso a veces Dios deja que se acabe abajo, pero no es porque no hay, es solo para que tengamos que mirar para arriba. Entonces un cristiano que no ora no aprende a subir la mirada hacia arriba. Una iglesia que no ora no está en peligro porque puede terminar creyendo que se debe a la habilidad que tiene, al pastor que le mandaron, al programa que tienen, al templo tan bonito que tienen, y eso es peligrosísimo. Una iglesia puede llegar a creer que se debe a un programa que realizaron, que hicimos tal cosa y eso dio un resultado tremendo y que a la gente le gustó y que lo que pasa es que nosotros tenemos gente aquí talentosísima y que esto. Entonces Dios a veces dice, deja que se le acaben a esta gente aquí
para que se recuerden que sin mí nada pueden hacer. Sí, hermanos, ese es el plan de Dios. Y alguien dijo, y yo estoy de acuerdo con esa persona, que Satanás no le importan ni nuestro programa, ni lo asustan, lo que hacemos, los cantos, lo que leemos. A Satanás no le asusta vernos reunidos aquí, ni los planes que hacemos, ni las actividades. Pero, y esto lo dice la sierva del Señor también, ese mismo Satanás tiembla cuando ve a uno de nosotros orando. ¿Qué hace Satanás cuando nos ve orando? Y yo me he preguntado, ¿por qué Satanás tiembla cuando nos ve orando? ¿Por qué? ¿Qué sabe él de la oración que lo pone así? ¿Saben lo que él sabe? Lo que él sabe es que no importa quién eleve la oración, Dios la escucha. No importa si la persona sabe hablar bien o no, si le sobran ese o le faltan. Si elevó una oración, Dios la escucha. Y entonces Satanás sabe lo que ocurre cuando Dios escucha. Él viene de inmediato a defender a sus hijos. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. ¿Y qué hace? Entonces Satanás sabe, no, de una vez el otro va a venir. Ya se pusieron a orar, el otro va a venir. Tenemos que irnos de aquí. Él sabe, él lo sabe. Por eso cuando ve la iglesia orando, tiembla. Cuando ve la iglesia en otra cosa, déjenlo, le dice a los demonios, déjenlo que hagan todo lo que quieran. Ahora, traten de que no tengan tiempo para orar. Entonces nosotros aquí, con unos programas tremendos, está tan tremendo que no hay ni tiempo para orar. Apenas una oracioncita rápido porque el programa está lleno. Yo me pregunto, ¿dónde fue que aprendimos que la iglesia es acerca de reunirnos aquí a hacer un montón de cosas? ¿Dónde fue que aprendimos eso? Eso no está en la Biblia. La iglesia es un refugio espiritual, un lugar que Dios proveyó para que sus hijos vengan a buscar el poder espiritual. Y ese poder se nos concede, y escúchenlo bien para siempre, jóvenes, solamente a través de la oración. Elena White dijo, solo en respuesta a la oración podemos esperar un reavivamiento espiritual. Hay iglesias que se quieren reavivar, pero entonces se inventan un montón de cosas para reavivarse. Quiero decirle a la querida iglesia de Piantini, si te quieres reavivar, solo en respuesta a la oración puedes esperar un reavivamiento. Hay tantas cosas de la oración que yo les podría decir. Estoy encantado con ese tema y entiendo que lo necesitamos. Yo les quiero pedir, no se compliquen cuando oren. Díganle a Dios lo que sienten, exactamente lo que sienten. Lo más ridículo es tratar de decirle a Dios una cosa que usted no siente ni piensa. Eso es lo más ridículo. Nosotros hacemos eso con la gente porque no saben lo que hay dentro de nosotros, pero eso no tiene sentido con Dios. Dígale la verdad, sea buena o sea mala, porque Él la sabe antes que usted se la diga. Entonces hay gente que se pone a perder el tiempo orando por los niños pobres de África, por la paz mundial, que por el qué sé yo quién, cuando Dios sabe que a ti no te importa nada de eso. Pídele por tu verdadero problema. Pídele por lo que te está pasando. Pídele por lo que sientes. Dile exactamente cómo te sientes. Eso es orar. Hablar con Dios como si fuera ¿qué? Un amigo. Es más, yo he tenido momentos que no quiero orar, no tengo deseo de orar. Aburrido, cansado. Pero sé que hay que orar. Lo que he hecho en algunos de esos momentos es entonces decirle a Dios exactamente eso, que no quiero orar. ¿Sabes qué? Mira, no quiero ni hablar contigo. Y comenzamos a hablar ahí de eso, de que no quiero hablar con Él. Y terminamos hablando de otra cosa. Pero el punto es que oración es comunicación con Dios. Y hablarle la verdad a Dios y tratar de escuchar a Dios. Por eso hay gente que entonces dice, yo no sé orar. Yo me duermo. Claro, usted duerme si está hablando de cosas que tú no sientes ni piensas. Si te pone a hablar de lo que tú sientes y te está pasando, no te duermes. La otra cosa es que la oración no tiene que ser larga.
No tiene que ser, vaya a la Biblia, las oraciones de la Biblia no se ven como discursos largos. Más bien son como regateos. Como usted ve la gente que va al mercado, que comienza a regatear. Así son las oraciones de la Biblia. La gente que ora en la Biblia cree que Dios escucha y que puede cambiar su forma de pensar, de actuar por lo que ellos dicen. Mire, la primera oración que se registra en la Biblia, probablemente la oración de Abraham cuando está hablando con Dios, que Dios le contó que iba a destruir a Sodoma. Usted tiene que ver esa oración. ¿Cómo Abraham habla? ¿Cómo que tú vas a destruir esa ciudad? Pero cuidado si ahí hay 50 gente buena. Yo no creo que tú seas capaz de matar toda una ciudad viendo 50 gente buena ahí. Un hombre como tú, un ser como tú, tan justo, tan bueno. Dios esté libre de hacer eso. No haga eso. Oiga bien cómo está orando este hombre. ¿Y saben lo que le dijo Dios? Pues mira, Abraham, si hay 50 buenos, está bien, no la voy a destruir. Oiga eso. Y entonces Abraham le dijo, pues, me hizo caso. Y le dijo, bueno, discúlpame que yo me puse a hablar de eso sin saber, pero cuando viene a ver hay 40, no hay 50, pero hay 40. Y Dios le dijo, si hay 40 no la de barato. ¿Y qué tal 30? ¿Y si hay 20? Y fue bajando hasta 10. Y Dios le dijo, si hay 10, no la destruyo. Al final, por lo menos 4 salieron, aunque solo 3 se salvaron. Era una oración que intercesora. Pero ahí no hay poema, ahí no hay de que palabrita bonita. Ahí lo que hay es un pedido, un clamor, una cosa, hablando con alguien que escucha y que entiende. Mire la oración de, ¿cómo se llamaba el siervo este de Abraham que salió a buscarle la esposa a Isaac? Eliezer, no Ezequiel, sino Eliezer. Ustedes saben lo que lo mandó a buscar Abraham a él, ¿no? Váyase a la casa de la familia ya, lejísimo, y me consiga una muchacha doncella, es decir, que no se haya casado nunca, bonita y de la familia de nosotros. Y allá va Eliezer, Damaseno, que no sabe nada por ahí, extranjero totalmente, con un montón de camellos, llega allá, llega al sitio, con prenda y todo, llega al pozo. El pozo era un lugar importante porque las muchachas del pueblo salían a buscar agua. Y cuando está ahí, lo notorio de esa historia para mí es la oración de ese hombre. ¿Usted se fijó en la oración? Señor, oiga la oración, permite que hoy me vaya bien. Qué linda oración. Pues que yo quiero más, Señor, que hoy me vaya bien. ¿Usted cree que alguien se puede dormir orando así? Que hoy me vaya bien, eso es lo que yo quiero. Y entonces oiga que le dijo, por favor, permite que yo consiga una muchacha de la familia de ese hombre que sea bonita para yo llevársela a ese señor. Y que la prueba sea que cuando me vea, me dé agua a mí y le dé agua también a los camellos. Que tenga la seguridad que eso era mucho pedir. La pregunta es, ¿cómo le respondió Dios la oración a ese hombre? Exactamente como se la pidió. A Dios le gusta la gente que habla con Él así. Muchas oraciones, muchas oraciones. Moisés le dijo, si tú no vas a ir con nosotros, de aquí no me saques. Eso está claro. Eso no se pone de que Dios, que tú eres tan lindo, tan bueno, por favor. No, si tú no vas a ir, no me mandes. O otro día le dijo, y si tú no vas a ayudar a esta gente, a mí también me borra de tu libro. Oh, pero qué hombre este. O sea, hay oraciones en la vida que yo más bien lo que veo que serán oraciones tremendamente sinceras. Muchos de nosotros no disfrutamos más la oración porque es que la complicamos demasiado. Y vuelvo a decir, vivimos diciendo cosas que no sentimos, ni nos importan, ni nos están pasando. Diga la verdad. Hable con Dios lo que usted quiera. Eliseo era un profeta tremendo. Déjeme contarle una oración que él hizo, no muy larga. Unos muchachos se pusieron a vocearle porque era calvo. Y hizo una oracioncita, Señor, que salga un oso y se lo coma todo. Perdónenme, salió el oso y se comió 42. Sencilla la oración, ¿no? Usted se va a poner a dar un seminario al Señor de los muchachos malcriados y todo eso. No, que salga un oso y se lo coma. Se acabó el asunto. El punto aquí no es que usted comience a pedir que Dios mate gente, pero el punto es entender que la oración es comunicación con Dios. Yo quiero animar a la iglesia de Piantini para que el 2014 sea un año de oración.
Esto significa que yo animo a cada persona que está aquí esta noche a que desde ahora en enero escoja a alguien por quien usted se propone orar todo este año para que el Señor lo traiga a sus pies. Haga ese experimento para ver si la oración es poderosa. Yo le propongo a la iglesia de Piantini que tenga, así como tienen proyectos de construcción y de otra cosa, que tengan un proyecto de oración, algo grande, algo tremendo, por lo que la iglesia entera esté orando, a ver qué va a hacer el Señor. Cuando el Señor conteste, nos reunimos aquí y alabamos su nombre y damos testimonio. Siempre debe haber un proyecto de oración en la iglesia. Yo le propongo a la iglesia de Piantini que alguien organice la iglesia por familia y una familia ore por otra familia. Cada familia cubierta por otra familia en oración. Ustedes van a ver lo que va a pasar. Yo creo con todo mi corazón lo que dice el cantito ese. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Sí, es completo. Suceden cosas maravillosas. Porque cuando el pueblo de Dios no ora, suceden cosas también, pero no maravillosas. Las maravillosas ocurren cuando el pueblo de Dios ora. ¿Cuáles son las maravillosas? Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. ¿Ustedes quieren ver milagro el año entero? Orando el año entero. Siempre habrá un milagro por un sitio. Y acostúmbrense a dar testimonio. Cuando Dios le haga algo a alguien que le conteste una oración, no se quede callado. Venga y dígalo. Porque esa es la prueba de que Dios está obrando entre nosotros. Hay sanidad y hay salvación. ¿Ustedes quieren ver gente todo el tiempo en ese bautisterio? El mejor plan misionero, Pastor Geraldo, es poner la iglesia a orar. Yo le desafío, escoja una persona cada uno, una persona que usted conozca y le voy a caer a oración limpia a este. Y déjele eso al Señor. Hay salvación y se siente la presencia del Señor. ¿No es lindo ser de una iglesia donde uno siente la presencia del Señor? Y ahora voy a concluir para que oremos. Una oración. Pero les quiero recomendar una cosa antes de orar. De todas las oraciones, la que más recomienda la Biblia es la oración de intercesión. Es bueno orar por nosotros mismos, pero es muy, muy bueno orar por otras personas. Cuando usted tiene el gozo de orar por alguien más, usted está creciendo espiritualmente. Está venciendo el egoísmo. Quiero decir una cosa. Ustedes no tienen idea y probablemente nunca van a saber en este mundo cuánta gente fue beneficiada porque usted estaba orando por ella. Ustedes no tienen idea de las cosas que ocurren allá afuera porque nosotros estamos orando aquí. Dios escucha las oraciones y Él usa esas oraciones para bendecir gente allá afuera. Siempre hay que orar por los demás. Siempre. Ustedes no tienen idea de los hogares que se han restaurado porque nosotros oramos aquí. Gente que se sanó que ni sabemos porque nosotros elevamos oraciones aquí. Problemas que se resolvieron por las oraciones que Dios escuchó y actuó en respuesta a esa oración, porque Dios escucha. Mi historia favorita de eso de la intercesión, yo la leí de un libro, de un pastor, que me gusta leer los libros de él, pero él no es un pastor adventista. Y él cuenta en ese libro, él es un predicador muy famoso en Estados Unidos, lo invitan mucho, y a él lo invitaron para ir a predicar en una universidad de esa iglesia. Así que él vivía como a 1 o 2 horas de la universidad, así que manejó y llegó hasta la universidad temprano, iba para dar un discurso a los muchachos, a hablarles. Y antes de él dar su discurso, los jefes de la universidad, los dirigentes, eran 8 hombres en ese caso, se reunieron con él en el cuarto de atrás y dijeron: pastor, estamos contentos que vino y todo, nos gustaría presentarlo delante de Dios antes de que usted ore, de que usted hable a los muchachos para pedirle a Dios que lo use. Y él dijo: no hay ningún problema. Entonces, ok, le dijeron: queremos que se arrodille usted aquí en el centro y nosotros nos vamos a arrodillar alrededor de usted y vamos a orar cada uno. Entonces, está bien, y él se arrodilló. Y entonces los 8 pusieron su mano sobre la cabeza o arrodillado y comenzaron a orar uno por uno. Y oraban, y oraba uno y terminaba, y oraba el otro y terminaba.
Bueno, llegó un momento en que el pastor dice que estaba sintiendo ya que le pesaban todas estas manos en la cabeza. Y él decía, ¿cuándo será que esta gente va a terminar? ¿Qué tanto piden? ¿Será que no se dan cuenta que tienen toda la mano arriba de mí? Y entonces el pastor comenzó como a sentirse hasta molesto ya de tanto que hablaban y oraban. Especialmente uno que estaba orando ahí, de los 8. Porque ese se cogió por orar por cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando ahí. Y ese comenzó a decir, Señor, Señor, yo te pido que tú bendigas a John White. A John White. Pero ese no soy yo, decía el pastor. Este hombre está orando por mí o por quién. ¿Quién rayo es John White? Tú sabes, Señor, que ese hombre te necesita. Tú sabes, Señor, que John White necesita en este momento una intervención. Y ya el cuello no le daba más al pastor, pero él seguía, el tipo seguía. Tú sabes, Señor, que John White me dijo que hoy mismo él va a abandonar a su esposa y a sus 3 hijos. No lo permita, Señor, no lo permita, Señor. Y seguía y decía, y tú sabes, Señor, que John White vive ahí como a 1 kilómetro de aquí, de la escuela. Tú sabes, Señor, ahí a la derecha, en ese tráiler azul que John White. Y el pastor decía, ¿pero qué le pasa a este? Él cree que Dios no sabe dónde vive el tal John White ese, que hay que darle la dirección. ¿Qué le pasa a este? Que terminen, que ya. Y el tipo le dio, dijo todo. Y al final, por fin, le soltaron al pobre hombre la cabeza. Fue y predicó. Habló, terminó. Y después se despidió de ellos y tomó su vehículo para volver a la casa. Se fue. Pensando tantas cosas. En el camino iba. De repente alguien le hace seña como para que le diera una bola. Como era un señor, él decidió darle una bola. Lo montó y siguió guiando. Entonces le dijo, bueno, ya que vamos juntos, déjeme presentarme. Mi nombre es Tony Campolo. Y entonces el señor le dijo, muchas gracias. Mi nombre es John White. Y entonces el pastor le dice, ¿cómo usted se llama? John White. Oh, John White, ¿no? Y el hombre siguió, el pastor siguió, y en la próxima salida que encontró a la derecha se tiró por ahí y dio la vuelta total y puso el carro hacia la otra dirección. Entonces el señor White sí se preocupó y dice, Señor, ¿pero para dónde usted va? ¿Para dónde usted va? Porque yo le pedí una bola, pero fue en esa dirección. Usted tranquilo. ¿Pero que para dónde usted va? Yo voy ahora mismo a llevarlo a su casa a usted. ¿Pero cómo que para mi casa? Sí, usted va para su casa, que usted acaba de abandonar a su esposa y a sus 3 hijos. Y el hombre se queda como que, ¿qué le pasa a este? Abre sus ojos. ¿Y quién se lo dijo? A mí me lo dijo el Señor eso. A mí me lo dijo el Señor. Así que usted va conmigo ahora mismo. Y lo tremendo fue cuando John White vio que el pastor Tony Campolo, sin nunca antes haberlo visto, llegó directo al tráiler azul que quedaba a la derecha a 1,5 kilómetros de la universidad. No lo podía creer cuando él frenó frente a su casa. Estaba así, lo miraba, el hombre salió, bajó, la esposa salió cuando vio que era el marido, contenta, feliz, mi amor, volviste, qué bueno, volviste, qué bueno. El hombre se quedaba así como un zombie, sí, volví, mi amor, yo no sé. Y volví, entraba y le explicó a la mujer qué fue lo que le pasó, y entonces ahí se presentaron y ellos saludaron al pastor y lo entraron en la casa, y ese día él le predicó el mensaje de Dios, y ese día ellos los dos aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Es algo increíble. Yo no sé, no creo que siempre va a funcionar así, pero una cosa yo sé, mientras nosotros estamos aquí reunidos, los ojos de Dios están mirando alrededor de toda la tierra, viendo a sus hijos que necesitan alguna ayuda. Cuando una iglesia no ora, le hace un daño terrible al mundo, porque Dios necesita esa oración para bendecir a alguien. Cuando una iglesia ora, esa iglesia está provocando que bendiciones se derramen en el vecindario, en la ciudad, en todas partes. Hay que orar, porque Dios contesta las oraciones, porque Dios manda gente, porque Dios nos dice lo que hay que hacer. A veces cuando oramos, Dios nos dice por acá, por allá, cosas que nadie estaba pensando. Porque Él dijo, si claman, les voy a decir cosas grandes que ustedes no conocen. Ideas que nadie tiene, se las voy a dar. Pero eso es si claman, si oran. Perdóneme, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero orar esta noche. Para que Dios nos dé más deseo de orar. Nos enseñe a orar.
ore cortito, ore todos los días. Cada vez que usted vaya por un sitio, eleve una oración. 2 palabras es una oración. Señor, ayúdame. Señor, hazme más fiel. Señor, ayúdame a hablar menos. Señor, ayúdame a dudar menos de la gente. Señor, ayúdame a tener menos deseo de las cosas del mundo. Es una oración. Ayúdame a no fijarme tanto en lo que no me importa. Ayúdame a no meterme en lo ajeno. Ayúdame a esto, a lo otro. Ayúdame a apoyar mi iglesia. Ayúdame a gozarme en tu Biblia. Ayúdame a que me guste cantar. Ayúdame a algo. Todo eso son oraciones. Y por supuesto, oración no solo es pedirle a Dios. Oración es también alabar a Dios. ¿Quiere una oración sencilla? Te amo, Jesús. ¿Es una oración? Eres tan lindo. Eres mi persona favorita. Me encanta estar contigo. Es una oración. Es una oración. Porque oración no es una cosa que se hace en la iglesia. Es una relación que usted la puede llevar a la universidad, a la calle, al baño, a todas partes, a la cocina, al taller. Es un plan maravilloso de Dios. No lo estamos aprovechando, pero debemos hacerlo. Quiero, por lo tanto, orar por alguien que le quiere decir al Señor, Señor, pon en mí el deseo de orar. ¿Hay alguien que quiere pedirle eso a Dios? Gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Cuando estamos en la iglesia, se nos ha dicho a los adventistas que debemos orar de rodillas. El que no se puede arrodillar, se puede levantar y Dios sabe su situación. Pero todos debemos orar de rodillas, porque esto significa que reconocemos la grandeza de nuestro Dios y nos humillamos delante de Él. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por ser parte de una iglesia que cree en la oración, que enseña a sus miembros a orar. Pero más gracias te damos a ti por haber inventado la oración. Esto es tan lindo, es tan bueno, que mientras vivamos en este mundo siempre tendremos que vivir orando. Como el himno dice, tan solo el día cuando estemos con Cristo en Jerusalén, entonces podremos decirle la oración a Dios para siempre. Pero mientras tanto, Señor, gracias por la oración. Muchas veces hemos estado solitos, humanamente hablando, pero hemos sentido tu presencia a través de la oración. Muchas veces nos han traicionado las personas en quienes confiábamos, pero en la oración hemos recibido el consuelo tuyo, Señor. Muchas veces hemos cometido unos errores tremendos y la gente nos juzga y nos critica con razón, otras veces sin razón, pero con la oración hemos encontrado el perdón tuyo, Señor. Gracias por la oración, porque hemos podido orar por nuestros hijos, aunque estén lejos. Siempre podemos orar por ellos. Gracias porque a través de la oración tú siempre nos has dado el alimento en nuestras mesas. Y muchas veces que hemos perdido la salud, tú has sido bueno y has escuchado nuestras oraciones. Oh Dios, gracias, 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 gracias. Seguramente esta iglesia se estableció aquí porque algunas personas comenzaron a orar por eso. Y tú fuiste tan bueno que escuchaste esas oraciones. Y ahora nosotros nos estamos gozando en este lugar, Señor. Nuestra oración final entonces, Padre, es, como dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Pon en nosotros el gusto por la oración y permite que la oración sea un hábito, una forma de vivir, que siempre estemos hablando contigo como nuestro amigo que siempre está con nosotros. Que la iglesia de Piantini, sobre todas las cosas, sea conocida como una iglesia de oración. Que nunca falten los milagros en esta iglesia. Que nunca falte la gente viniendo a Cristo y que siempre se sienta tu presencia, Señor. Gracias. Es tan dulce estar en tu presencia. Es tan dulce, Señor, hablarte, escucharte. Gracias, Señor. Llena nuestros corazones de ti. Enséñanos a amarte, a ver lo lindo que eres, lo dulce que eres. Ayúdanos a quitar nuestros ojos de las cosas de este mundo y a ponerlo en los encantos incomparables de Cristo Jesús. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto agradecen al pastor Herrera? Mientras salimos estaremos cantando el himno 370.